Muy buenas tardes, hermanos y amigos oyentes. Mi nombre es Josué Lozano. El día de hoy me encuentro en el Partido de la Costa, exactamente en Santa Teresita, y es una alegría poder contar con la presencia de un hermano muy querido por todos, con Ezequiel. ¿Cómo estás, Ezequiel? Muy bien, muy bien. Acá estamos ansiosos de la charla. Somos dos, ¿eh? Ezequiel es un hermano que se congrega acá en la IBM de Santa Teresita, y esta conversación es para asombrarnos acerca de la fidelidad de Dios, de cómo años atrás el Señor fue guiando todo el proyecto y la plantación de iglesia. Pero antes, Ezequiel, para que te podamos conocer un poco más, cuéntanos un poco de tu testimonio. ¿Cómo fue que el Señor te atrajo a sus caminos? Bueno, digamos, normalmente cuando contamos un testimonio nos gusta decir, bueno, no sé, yo era un borracho, yo era esto, yo era un desastre y el Señor me salvó. La verdad que a mí en lo personal, cuando llegó la palabra del Señor a mi vida, yo tenía mi vida bárbara, estaba súper tranquilo, no tenía problemas, no me llegó en algún momento de alguna enfermedad, algo conflictivo, nada. Yo estaba bastante bien, conforme con mi vida, digamos, en el mundo. Y empecé a tener relación con un hermano, hoy alguien de la iglesia, un hermano de la iglesia. Ellos habían tenido un problema con unas cámaras, yo en ese momento instalaba cámaras de seguridad. Ellos habían tenido un problema, se habían tirado a instalar algo, creo que no tenían mucha idea. No podían terminar de arreglarlo, entonces justo me lo cruzo en un supermercado y me dice, che, ¿no nos das una mano con esto que no podemos configurar? Dale, vamos. Bueno, ahí empecé a volver a tener relación con alguien que ya conocía hace un montón. Después no lo vi nunca más. Y ahí me lo crucé de nuevo. Él ya estaba en la iglesia. Entonces, bueno, me empieza a hablar del Señor un poco. Yo lo escuchaba bien, respetuosamente. Empezamos a hacer algún que otro trabajo. Yo me salía algún trabajito de cámara. Le decía, che, ¿querés aprender esto? Yo tengo algo de laburo. Vamos haciendo algunas cositas juntos. Y bueno, así empezamos a hacer algunas cositas de cámaras, de computación, que era lo que yo hacía antes. Y él cada tanto me hablaba. No recuerdo en ese momento que él me haya hablado específicamente del Evangelio. Pero sí me acuerdo que citaba versículos, me regaló una Biblia. Me acuerdo que después de que me regaló la Biblia, todo el tiempo o sea, el otro día nos veíamos, che, ¿leíste algo? Me decía, no, tuve que, no sé, mentira, no la quería ni leer y tenía que meter alguna excusa porque dije, sí la voy a leer, muchas gracias, qué sé yo. Me decía, che, ¿y pudiste leer algo? Le decía, no, porque tuve que hacer otra cosa, justo, no pude. Todos los días le metía excusas, ¿viste? Hasta que ya me empezó a dar un poco de vergüenza, ya no digo que le voy a meter otra excusa, pobre loco. Así que dijo, bueno, voy a leer algo como para tener algo que decirle. Y agarré Génesis del principio y empecé a leer un poco, ¿viste? Leí un poco más o menos. Al otro día, no me acuerdo bien del orden ahí, si eran todos los días y día por medio, no me acuerdo. Pero bueno, la cuestión que nos encontramos, ¿no? Me dice, ¿y pudiste leer algo? ¿Qué sé yo? Le digo, sí, estuve leyendo Adán y Eva, viste al principio. Le digo, tremendo lo que pasó. Y la verdad que tampoco me llamaba mucho. Pero me acuerdo que después de que leí esa vez, no era que me había atrapado mucho, pero me acuerdo que a partir de ese día me empecé a levantar todos los días a las 4 de la mañana. Y no me podía dormir. Entonces agarraba, me hacía un té con leche, acostado en la cama, y ahí agarré y me empecé a leer, ¿viste? Empecé a leer, y ahí me atrajo un montón, ¿viste? Empecé de Génesis en adelante, y no, era como que no podía parar, ¿viste? Era la madrugada a partir de las 4 y ya, y sin despertador, nada. Me levantaba a las 4, me hacía algo para tomar en la cama, un té, algo, y me ponía a leer. Y me atrajo un montón porque yo la leía y como que veía y decía, esto es así. Y decía, claro, era como que me estaba cerrando todo, ¿viste? Yo tenía un montón de dudas como existenciales, ¿viste? Estaba haciendo mi carrera de licenciatura en informática, estaba a punto de terminarla. Y estaba metiendo todas las fichas al estudio y decía, bueno, ¿y termine qué? ¿Y dónde trabajo de esto acá? ¿Viste? Y pensaba, y no, va a ser re complicado.
Y tenía pensamientos como, bueno, y si te, por ejemplo, ponele que te sacás la vida, ¿no? Te suicidas. Pero esto sin estar mal, ¿eh? Simplemente porque sabía que decía como que no había pensado otra expectativa después del estudio. Entonces no dije, no queda nada después. Y ponele que te matas, o sea, ya está. De última no sentís nada, te moriste y no tenés más problemas, pensaba. O sea, no tenés que plantearte, a ver cómo hago, qué trabajo, qué no trabajo. Pensamientos que me pasaban por la cabeza más filosóficos, del lado filosófico. No porque esté mal, deprimido ni nada, sino filosofaba en mi mente, ¿viste? Y era como que yo iba leyendo la Biblia y decía, ah, claro, y viste, y todo me cerraba y decía, claro, si hay un Dios. Y ahí empezaba a pensar no me cerraba nada de la evolución ahora, porque había leído la Biblia y me parecía que tenía mucho más sentido la Biblia que la evolución. Y me atrajo mucho del aspecto de la verdad, ¿no? Y del aspecto desde el debate. Entonces, bueno, a partir de ahí empecé a querer empecé a hablar un montón con este hermano, empecé a querer ir a la iglesia donde estuvieron, es la misma iglesia de la que salimos posteriormente. Y nada, empezamos ahí. Yo realmente no era creyente, yo hoy me doy cuenta que no era un creyente porque yo podía leer la Biblia, podía fascinarme con la Biblia, pero a su vez no dejaba ciertos hábitos pecaminosos. Pero mirando ahora en retrospectiva, yo no tenía tensión con eso. Para mí era algo normal, simplemente tenía mis pecados personales, privados, lo que sea. Y bueno, y era como que sumé la religión a mi vida normal. Sacando ciertas cosas, bueno, ya no salía más, no tomaba, ponerle ciertas cosas demasiado... digamos como que me moralicé un poco más en la parte externa, visible. Pero en lo interno no había habido variación, pero no sentía una culpa, no tenía nada, ¿viste? Simplemente lo vivía así. Podía pecar y después agarrar la Biblia y leer y bueno, todo bien, iba a la iglesia. En la iglesia donde estábamos, la verdad, no se predicaba la palabra, no había confrontación con el pecado, todo el mundo siempre decía estamos bien, era más juntarse a charlar, no del Señor específicamente. Las reuniones de la iglesia eran más o menos lo mismo. Entonces era un lindo lugar, gente copada, gente amable, ¿viste? Me había gustado el ambiente, el tema de la verdad, me encantaba debatir de la Biblia, donde buscaba ateos para todo el tiempo para debatir, se me llenaba de argumentos, me atraía mucho eso. Bueno, fue pasando el tiempo, de a poco, claro, al ir aprendiendo la palabra y adentrándome más en el Evangelio, hubo cosas que me empezaron a impactar y me empezaron a inquietar de a poco, ¿no? Y me acuerdo una vez, estábamos en la casa de este hermano con el que yo trabajaba, y estaba Claudio, el pichón. Bueno, estaba Claudio, es un hermano allá que ahora está en Cava. Y estábamos charlando, no me acuerdo de qué. Yo tenía el concepto de libre albedrío, de la libertad del hombre, que el hombre decide si quiere ser salvo, si no quiere ser salvo, tenía ese concepto. Porque nunca había entrado mucha profundidad en la escritura. Y me acuerdo que, no sé si se tocó el tema o alguien dijo libre albedrío. Y él dijo, no, pichón, eso es toda una mentira. Así con ese ímpetu que tenía al principio, ¿viste? Ahora está hecho una seda, pero al principio era más... Va a escuchar el pichón. Al principio era más contundente el tipo. Y me dice, no, pichón, eso es toda una mentira. No me explicó nada, pero me hizo callar en ese momento. Yo me quedé y dije, ¿cómo una mentira? Así es lo que enseña la Biblia. En ese momento pensé, ¿viste? Y me quedó eso ahí, re inquieto me quedé con eso. Y empecé a buscar entonces. Bueno, ahí fue que empecé a tener mucha más relación con Claudio. Y ahí encontré lo que es Paul Washer. Y empecé a conocer las doctrinas de la gracia. Por YouTube. Por YouTube, así es. Hice más o menos el mismo proceso general que hicimos todos. Empecé con Alducin, que era más... Él era quizá un poco más apología. Yo en un momento entré en una duda muy fuerte con respecto a por qué la Biblia. Y no, por ejemplo, el libro de los musulmanes. ¿Por qué? El libro sagrado tiene que ser la Biblia y no ese otro. ¿Cuál es el verdadero? Entonces empecé a dudar. ¿Y por qué no los judíos? Con el libro del Antiguo Testamento. ¿Por qué el Nuevo Testamento? Entonces empecé a dudar por todos lados. Había visto un debate entre un pastor y un judío. El pastor después era... No lo nombro por las dudas. Pero era un pastor que la verdad... Ahora sé que deja mucho que desear. Hay dudas de que sea un pastor creyente. Y el otro era un rabino... judío que lo dio vuelta como una media. Entonces más me quedé así, me empecé a dudar.
Hasta que vi unas enseñanzas de Alducin sobre la escritura puntualmente. Y que me hizo ya, dije, no, ya está, así es la escritura. Como que ahí me quedé tranquilo que el lugar donde estaba la verdad era la Biblia, ¿viste? Eso me dio más seguridad. Y pasé de Alducin, con todo esto que pasó con Claudio, empecé a ver otra línea de predicadores como MacArthur, Paul Washer también, ¿viste? Aprender mucho de ellos. Ellos, bueno, tienen un evangelio muy fuerte, muy, muy bíblico, muy contundente en todas sus predicaciones. Eso es como que empezó de a poquito a despertar cosas nuevas, ¿viste? En mí con respecto a la verdad de la Biblia y la incompatibilidad con mi vida. Aunque todavía no había un clic del todo, ¿viste? Como que no hubo un cambio rotundo. Yo creo que todavía no era un creyente. Con el tiempo, después empecé con el tema de las doctrinas de la gracia que llegaron a través de ese comentario de Claudio, me volaron la cabeza. Era como descubrí la doctrina de la gracia y dije, estamos aprendiendo cualquier cosa de la Biblia entonces. Entonces fui enseguida, me acuerdo que fui re emoción al que era nuestro pastor en su momento y me paró en seco, ¿viste? Pastor, mire esta enseñanza de la Biblia, es así, está en la Biblia y nosotros ni hablamos de esto, ¿no? Nosotros creemos en tal cosa y esto que está acá. Me decía, no, me dijo, no, ya conocemos todo eso, nosotros no creemos en eso, así que no, déjalo ahí, qué sé yo. Y me acuerdo que eso fue para mí como porque yo dije, las doctrinas de la gracia son el evangelio. Si vos no predicas la doctrina de la gracia, sos un hereje y no tenés el evangelio. Entonces entré en un conflicto con la iglesia. Claro, pero yo me empecé vamos a decir, a luchar por las doctrinas de la gracia y no por el evangelio. ¿Entendés? Entonces, digamos, como que estuve mal enfocado. Y con Claudito dijimos, bueno, si queremos defender esto que es la verdad, vamos a tener que estudiar. Y yo me doy cuenta que todavía en toda esa etapa mi intención era el debate, ¿viste? Ganar el debate, luchar por el debate. La verdad en un sentido, pero no en un sentido que yo quería ganar a las personas, sino quería el debate, ¿viste? Bueno, ahí fue que empezamos a buscar dónde estudiar, que el único lugar que conocíamos, acá en Argentina no conocíamos nada, no sabíamos que había iglesias sanas, pensábamos que éramos los únicos 2 creyentes, más los hermanos que están, ¿no? Pero los únicos creyentes que había en Argentina pensamos que éramos nosotros. Entonces buscamos en Estados Unidos para estudiar a distancia. Y nos comunicamos con la iglesia de Grace, allá de John MacArthur, y ellos nos dijeron que había una misión en Argentina, en Lobos, con Alejandro Pelufo. Bueno, enseguida hicimos contacto, tratamos de contactar con ellos para estudiar y nos pedían la carta de recomendación del pastor. Dijimos, chao, listo. Estamos al horno, no entramos a estudiar ni loco. Y me acuerdo que Claudio estaba como loco. Así que se fue un día a buscar al pastor. Y dijo, mire, queremos estudiar, queremos empezar a estudiar la Biblia y nos piden la carta de recomendación, qué sé yo. El pastor dijo, a ver, dame. Leyó, dijo, ¿son bautistas? Sí, está bien. Dijo. No revisó nada más, entonces lo firmó. Listo, se vino re contento Claudio. ¿Podemos estudiar? Me decía. Me acuerdo que era tal la emoción que teníamos que yo agarré todos los ahorros que tenía literalmente y pagué 4 años de estudio en IDEAR, pero de primer año. Y fui y le dije a Silvio, Nahuel, Claudio y yo. Pagué los 4 años juntos y dije, me lo pagan cuando puedan, le dije. Vamos todos a estudiar. Y le pagué las 5 materias a cada uno. Y nos metimos todos, ¿viste? No, tremendo. Y después, claro, empezamos a estudiar. No sé, me empieza a volar la cabeza Ale porque empiezo a hablar de Antiguo Testamento 1, Antiguo Testamento 2. Empiezo a ver cómo entender esos libros y nada que ver a como yo los leía, ¿viste? Era re superficial. Bueno, ahí tuve una transición en mi vida más profunda porque Ale lo que tenía que hacía, cada tanto iba enseñando y de repente hacía aplicaciones muy pastorales. Entonces yo empecé a tener conflicto con esta vida de pecado y con la escritura, que ya no podía sostenerlo, pensaba. Entonces él una vez dice, con respecto a Jueces, hace un paralelo con nuestra vida, que Dios le dijo, bueno, ustedes vayan, conquisten la tierra, yo se las doy, pero ellos eran los que tenían que ir y conquistarla. Y sí o sí Dios se la iba a dar, se la iba a entregar. Dice, es muy similar a lo que hacemos nosotros con la santificación. Dice, Dios nos dice, les voy a dar victoria sobre el pecado, ustedes hagan lo que tienen que hacer, que van a tener victoria, van a santificarse, pero después nosotros no hacemos nada en la parte que nos toca a nosotros. Y era como que me cerró todo, porque claro, yo decía, yo oro nada más.
Digo, Señor, sacame este deseo, sacame este pecado. Pero viene la tentación y voy como un caballo. No hacía nada para evitar en el momento de la tentación. Era como que yo estaba esperando que Dios de alguna forma me saque el deseo. Pero si el deseo venía, era como, ya está. Ya me vino el deseo, ya pequé con el deseo. Ya como me meto de cabeza, ¿viste? Bueno, y así empecé a tener todos esos conflictos. Empecé a querer dejar el pecado por ese lado. Me di cuenta que tampoco me resultaba, por más que sabía esta nueva verdad. Pero eran como cosas que me iban inquietando de a poco, ¿viste? Y después llego a la primera conferencia de Verdad en Amor. Creo que era la segunda que se hacía, pero la primera que nos habían invitado porque entramos a estudiar ahí. Y me acuerdo también, saqué entrada para todo y después le fui a avisar a todo que ya estaban las entradas. A Gaby le dije al otro día, mañana nos tenemos que ir a tal... ¿Cómo mañana? Yo mañana... Cancelá todo, Gaby, le digo, cancelá todo y vámonos. Mañana tenemos que ir para Lobo. Me llevé a mi mamá, vino Claudito, Nahuel, Gaby. Y no me acuerdo si vino alguien más. Yo fui con Nahuel el primer día y teníamos que quedarnos a dormir. Encima, en esa época, Claudio era re cholulo de Paul Washer, de las figuras, ¿viste? Estaba como loco. Y me acuerdo que nosotros fuimos, y nunca nos percatamos que teníamos que dormir en algún lugar. Entonces, claro, fuimos allá, no, porque tal hotel, fuimos a ver, ya no teníamos lugar en ningún hotel. Termina la conferencia y, bueno, vamos a dormir en el auto, le digo, no, bueno, no queda otra. Y bueno, charlando cuando estábamos con Ale, con algunas personas que se habían quedado, con Fabricio y con Lucho también estaban ahí en esa charla. ¿Y ustedes dónde se van a quedar? No, mirá, la verdad nos vamos a quedar en el auto al final porque... bueno, la verdad no llegamos, no lo tuvimos en cuenta, así que nos quedamos ahí en el auto una noche, no pasa nada. Y Ale dice, no, ¿cómo se van a quedar en el auto? No, yo ya arreglo arriba y le digo a mi hijo que pase a la otra habitación y ustedes les queda la habitación, así que ustedes duerman en casa hoy. Y dijimos, no, Ale, no pasa nada, no, ustedes no van a dormir en el auto, ustedes se quedan en casa, quédense en casa, en serio, dice. Bueno, vamos a dormir al día, nosotros re emoción, ¿viste? La primera vez que entramos, una figura ya para nosotros, ¿viste? Que éramos todos re cholulos. Estábamos en la casa de Ale Pelufo, ¿me entendés? Durmiendo. Y me acuerdo que entramos con Nahue a la pieza. La foto familiar enorme en la pieza. Entonces nos sacamos la foto para mandársela a Claudio, ¿viste? Digo, pichón, mirá dónde estamos. Le mandamos la fotito con el cuadro de Ale Pelufo que estábamos en la habitación. Se puso como loco, se quería venir ya. El tipo. Bueno, cuestión que empezamos a ir a las conferencias. Yo empiezo a tratar de, cada vez que había una conferencia, ante su palabra, todas esas conferencias, trataba de llegar a la mayor cantidad de hermanos posibles. Claro, esto hace que más hermanos se empiecen a inquietar con cómo estaba la congregación. Que la realidad no se predicaba el evangelio. No se hablaba de Cristo, nada. Entonces, claro, en la congregación se empieza a revolucionar un poco la cosa. Para este entonces, yo en la primera conferencia conozco a Mati. Mati ahora es el pastor en esta iglesia. Lo conozco a él, empezamos a gestar una amistad muy linda. Y él me empieza como a guiar en todo el proceso, ¿viste? Bueno, fíjate cómo está allá, vino una vez a escuchar la predicación, estuvo con nosotros. Y él me empieza a guiar con respecto a la congregación, a cómo llevar todo el proceso de escuchar, de ver qué hacíamos. Pero puntualmente ahí lo que pasa es que yo, al conocer a Mati, él me invita a Carapachay, me invitó a la reunión de noviazgo, me acuerdo, con Chris Racer, que había ido Chris Racer a Carapachay. Y me acuerdo que yo fui y dije, wow, acá toda gente que tiene un conocimiento hermoso, entré al cielo, dije. Acá voy a desplegar también todo mi conocimiento, qué sé yo, estaba re encantado. Y yo entro a Carapachay y me doy cuenta que no me preguntaban, che, ¿y vos crees en la elección? Wow, ¿qué crees de la elección? Nada, todo eso. Me decían, che, ¿y cómo está tu comunión con Dios? ¿Tu tiempo de oración? ¿Cómo está tu corazón? Claro, yo cero, nada. Y nada, la verdad es que mentía, ¿viste? La verdad que mentía, decía, no, bueno, sí, oro a la mañana, qué sé yo. Pero claro, yo me empecé a encontrar con que en realidad no había nada en mi vida de vida espiritual. Porque veía que ellos no solo que ellos sabían más que yo, sino que no alardeaban de lo que sabían y estaban enfocados en vivir lo que sabían. Y yo vi eso, eso fue una de las cosas que más me impactó. Porque yo estaba en otro plano, ¿viste? Lo mío era aprender, conocer. Cada tanto me impactaba algo, como la clase de Ale de jueces y esas cosas. Pero me daba cuenta que de repente mi vida espiritual no estaba avanzando mucho.
Bueno, a partir de ahí empecé a tener un conflicto grande cuando empecé a tener relación con Carapachay. Porque yo me daba cuenta que, digo, listo, ya está, yo estoy haciendo mal todo esto. Yo estoy vivo en pecado y estoy queriendo hacer grandes cosas para Dios y qué sé yo, es todo falso. Entonces me daba cuenta que mientras más quería dejar mi hipocresía, mi vida de pecado, todas esas cosas, no podía. No podía, y yo me quería poner las pilas y digo, de a partir de ahora nunca más voy a hacer todo, voy a alejarme de esto, y no podía. Y cuando empezaba a ser tentado me metía cualquier excusa hasta para caer, ¿viste? Y no podía salir, no podía salir. Y a partir de esa tensión que fue por un largo tiempo, después no tuve un momento, digamos, de conversión, así como súper fuerte. Pero después vino mi esposa, conocí a Nadia, me casé, también me hizo ver muchas cosas de mi carácter. Pero yo me empecé a dar cuenta que todo ese proceso entre que empecé a conocer la verdad vivida, y vinieron muchas pruebas a mi vida, con el matrimonio también y todo, ahí empezó a haber algo diferente. ¿Por qué? Porque a mí ya no me daba igual pecar. Yo antes podía pecar y no me generaba mayor conflicto en mí mismo. Y podía, ponerme a estudiar la Biblia, todo, porque porque había que debatir con el pastor de la iglesia sobre tal tema. Y lo hacía, ¿viste? Sin problemas. Y ahora ya no me daba lo mismo. Ya no podía pecar y después agarrar la escritura. Entonces yo me di cuenta que algo en mí estaba cambiando. Que ya no me daba lo mismo. Que tampoco podía dejarlo del todo. Me daba cuenta que me hacía falta algo más que no estaba en mí. Y en todo ese proceso empecé a sentirme cada vez más atraído por la persona de Cristo y no tanto por estudiarlo. Empecé a querer realmente tener comunión con Cristo, empecé a buscarlo de forma diferente. Entonces en todo eso yo me empecé a dar cuenta que algo en mí estaba cambiando, que yo me empecé a sentir realmente que era un creyente, porque ya no me daba lo mismo. Progresivamente empecé a dejar un montón de hábitos, empecé a lidiar con un montón de cosas de mi carácter. Todavía obviamente estoy lidiando, donde más florece mis luchas son dentro del matrimonio, digamos, mi carácter, en ciertas cosas mi falta de paciencia y todo eso. Pero yo me di cuenta que empecé a cambiar un montón de hábitos, que no me daba lo mismo pecar, que cada vez que había orgullo en mi corazón me daba cuenta, no trataba de esconderlo o dibujarlo. Y esas cosas me hicieron agradecer al Señor, ¿no? Más allá de que realmente no empezó una vida más tranquila para mí, empezó una vida realmente de mucho conflicto, porque me daba cuenta que había mucho pecado en mí. Pero estaba súper agradecido al Señor porque me daba cuenta que estaba tratando de hacer algo con eso. Ya no me daba lo mismo, ¿viste? Entonces yo entiendo que en ese proceso, desde que entré a conocer a la gente de Carapachay, de la iglesia de allá, en adelante, en algún momento entiendo que el Señor me salvó. No te podría decir bien dónde, porque fue muy progresivo. Fui de menor a mayor teniendo convicción de pecado, de menor a mayor deseando a Cristo cada vez más, de menor a mayor deseando al Señor, buscando al Señor en la Escritura de otra forma. Así que en ese proceso fue que el Señor me salvó, claramente. Y eso, bueno, fue una vida de conflicto de ahí en más, con el pecado, de lucha, como dice la Escritura, pero la verdad que una bendición porque realmente me sentía parte de Cristo, ¿no? De la iglesia. Así que eso cambió bastante las cosas. Gracias por compartir y gloria a Dios por el poder del Evangelio, que actúa dando vida a pecadores como nosotros. Y donde yo lo más vi eso, donde más me di cuenta del poder del Evangelio, fue que yo realmente quería dejar de pecar. A mí ya no me gustaba el pecado, ya decía esto no puede estar más, pero no había forma, yo no podía. Por más que quería, cuando venía la tentación fuerte, yo me daba cuenta que no tenía poder en mí para negarlo. Y me daba cuenta que en realidad de alguna forma, ¿no? Este conflicto que habla Pablo, que no lo quería de ninguna manera, me sentía horrible de pecar, pero pecaba. Y no tenía poder en mí como para contrarrestar eso. Bueno, pero con el tiempo me fui dando cuenta que el Señor progresivamente me fue llevando a realmente dejarlo. Yo pensaba que no lo iba a dejar nunca, en ciertos hábitos, y realmente el Señor me ha llevado a dejarlos. La lucha con el pecado es la que nos lleva a la necesidad del Evangelio día a día. Y ese mismo Evangelio, gracias a Dios, no solo nos salva,
sino que también nos santifica. Totalmente. Así como el Señor obró en la vida de Ezequiel, también podemos ver que por la gracia de Dios se plantó una iglesia bíblica en Santa Teresita. Y ahora cumplieron 1 o 2 años. ¿De iglesia? Sí, Y de iglesia ya vamos para... sí, tuvimos un solo aniversario, así que año y medio, sí. De que está fundada, año y medio. Desde que empezó el proyecto tenemos 4 o 5 años. me imagino que algunos oyentes, y como yo en su momento, sabemos la historia por ciertas etapas, Ah, claro. pero no sabemos la historia completa. Así que te dejo este tiempo, Ezequiel, para que nos cuentes cómo fue el proceso de la fundación de iglesia. Dale. Bueno, en realidad acá en la iglesia empezó, un poquito ya conté, porque va un poco en paralelo junto con mi testimonio, en cómo el Señor me salvó. Pero nosotros empezamos a tener este conflicto de doctrina, vamos a decir, con la iglesia, doctrinas de la gracia que nos impactaron mucho. Nos dimos cuenta que no había quórum con el pastor, no aceptaban nada, ni siquiera sentarse a leer la Biblia, nada, cero. Entonces dijimos, bueno, tenemos que estudiar, un poquito lo que contamos recién. Tenemos que estudiar, tenemos que capacitarnos para poder defender esto ante la iglesia y poder demostrarles de alguna manera que en realidad esto es lo que la Biblia enseña y tenemos que ir por este lado. Bueno, encontramos lo de Ale, fuimos a estudiar, nos empezamos a capacitar, conocimos ahí en la primera reunión nomás, conocimos a Carapachay y me puse a hablar con Luciano Pelufo. Y él me dice que... Nosotros le comentamos que somos de la costa y él me dice que... Ah, pará, hay un hermano que es de la costa y lo llama Mati. Que Mati venía a vacacionar acá en Mar del Tuyú. Bueno, y ahí empezamos a hablar un montón con Mati. Bueno, él nos escuchó, charlamos un montón. De ahí nos pasamos el contacto. Y bueno, él me invitó después de la conferencia de noviazgo que hubo. Noviazgo y matrimonio me parece que era. Me hospedó él en su casa. Fui con un montón de hermanos más que los hospedaron otros hermanos. No sé si vos, Josué, habías hospedado esa vez a alguien. Pero bueno, en conferencias posteriores sí hemos ido a tu casa, me acuerdo. Pero bueno, ahí conocimos a Mati, empezamos a conectar. Él me preguntaba acá, le comentaba cómo estaba toda la situación. Y él me empezó a guiar de forma más personal para cómo hacer toda la transición acá en la iglesia y cómo avanzar para de una forma más humilde poder llevar la verdad a la iglesia. Bueno, iba siguiendo su consejo. La realidad es que se iban cerrando todas las puertas igual. Tuve alrededor de 4 reuniones con Ale, que era el pastor de la iglesia, con la escritura, tratando de entender, y que era como que todos decíamos que sí, todos decían, sí, creo eso, y después seguía todo sin lo mismo de siempre, ¿viste? No se predicaba el evangelio, igual. Hasta que en un momento decimos que ya claramente no es una iglesia. Nosotros un poco estábamos con la idea de esto de no dejar de congregarse, entonces sí o sí teníamos que estar congregándonos. Pero a su vez empecé a entender que en realidad no me estaba congregando porque no estaba yendo a una iglesia. Porque era un lugar donde no se predicaba la palabra. Entonces empecé a entender que no era congregarme, que tenía que buscar otra cosa. Fue entonces que tuve una charla más con el pastor y decidimos salir de la iglesia. Se lo informamos a él. Él dijo que no digamos nada, que lo iba a informar el domingo. Bueno, no dijimos nada a ningún hermano. Y el domingo, él lo anunció desde el púlpito, que yo y mi esposa nos habíamos ido. Nosotros, en paralelo, buscamos una iglesia. Encontramos en Villa Gesell, con Daniel Solís, una iglesia que estaba como reformándose a la sana doctrina. Estaba en pleno vuelco, digamos. Así que empezamos a congregarnos ahí. Hacíamos todos los domingos, nos íbamos, creo que algo de 100 kilómetros. Nos íbamos para allá todos los domingos. A esta altura todavía no había ni mínimas vistas a que acá se vaya a fundar una iglesia ni nada por el estilo. Pero me acuerdo que fue muy dura la salida de la iglesia porque inclusive todos los hermanos que estamos ahora acá en la iglesia es como que les chocó, ¿viste? Como que no aceptaron de buena manera que hayamos salido. La verdad que al principio había sido un poco duro para nosotros.
Pero la verdad que yo creo que fuimos muy pastoreados por Mati en ese momento. Que él nos decía, nos ayudaba a reforzar la convicción que bueno, que podían venir estas cosas. Pero que bueno, si nosotros habíamos tomado las decisiones en base al temor de Dios, que podíamos estar tranquilos, ¿viste? Y notamos que no avanzaba, o sea, no que no avanzaba. Era complicado estar haciendo 100 kilómetros todo el tiempo. Entonces decidimos con Nadia, estábamos a punto de irnos a vivir a Carapachay. Ella es maestra jardinera, ya se había anotado en Carapachay y en Lobos. No sabíamos a dónde ir, porque yo estaba estudiando en Lobos. Pero bueno, todos los contactos los tenía en Carapachay. Así que no sabía bien a dónde irnos. Y ella ya se había anotado para tomar horas en esos lugares. Y yo dije, bueno, voy, no sé, haré bizcochito y salgo a vender a la calle. No sé, algo voy a hacer ahí, qué sé yo. De lo que yo trabajo, que es pintura en altura de edificios, no había muchos edificios, así que eso capaz no iba a poder hacerlo. Pero dije, voy a trabajar de cualquier cosa. Y estábamos por irnos, ya teníamos la decisión un poco tomada. Y en ese interino llama a Mariano. No me acuerdo si fue un mensaje, un llamado, no me acuerdo bien cómo fue, pero si podíamos ir, que querían hablar con nosotros. Tuvimos una reunión con Sergio, Mariano y Mati. Y nos dijeron, bueno, que le comentemos bien cómo está la situación acá. Le contamos cómo era la situación acá y dijo, vamos a poner todo en oración. Queremos ver qué quiere el Señor, que si es que nosotros podamos hacer algo, es nuestro deseo, pero hay que ver cómo avanza. Pusimos todo en oración y al poco tiempo me pidieron un video donde para una reunión del domingo misionera, una reunión misionera, algo así era, donde iban a presentar varios lugares, entre ellos el nuestro, y bueno, me pidieron un video contando un poco la situación de acá y todo eso. Al poco tiempo hacen otra reunión de ese estilo, pero yendo de forma presencial. Me acuerdo que ese domingo estuvo Gucci hablando de la misión en Quilmes, que estaban por fundar, y me dijeron que yo hable de cómo estaba la cosa en la costa. Todavía no empezó el proyecto, nada. Entonces lo presentamos a la iglesia, y bueno, ahí la iglesia supongo después se iba a reunir para ver si podían o no asignar los recursos para empezar algo. Bueno, eso fue una transición rápida, la verdad. Poco tiempo nos llamaron, que sí, que ya estaba todo listo para empezar a hacer las cosas acá. Yo estaba como el nexo, vamos a decir así. Estaba encargado de buscar los hospedajes para la gente que venía, buscar el lugar para reunirnos y juntar, convocar, digamos, a los hermanos en la fe que haya por acá por la costa. Así que bueno, empecé a hacer eso. Me avisaban cuánta gente venía, trataba de hospedarlos de alguna manera, con más hermanos, si tenían algún lugar disponible, ¿viste? Y empezamos en un hotel. Después ese hotel fue una sola vez. Después empezamos en una hostería, que fue mucho mejor que el hotel, porque estaba todo armado y aparte nos daban, por un precio menor, nos daban todo un catering. No era tan importante lo del catering, pero pagábamos menos y aparte estaba el catering, así que venía muy bien. Estuvimos haciéndolo una vez por mes que empezó el proyecto. Duró muy poco porque realmente venían hermanos, así que enseguida empezó cada 15 días. Ahí se sumaron un montón de iglesias. Venía Carapachay una vez por mes y la otra vez en el mes venía una de todas las iglesias que se sumaron. Estaba Hurlingham, Quilmes también se sumó, Cava y Campana. Y Campana, eso, ahí está, y Campana. Entonces se iban turnando, iban viniendo. En la hostería podíamos estar hasta agosto, me acuerdo, porque en agosto, después de agosto que empezaba septiembre, empezaban a hacer las fiestas de 15, casamientos, todo eso. Y como justo nosotros tomábamos domingo a la mañana, sábados, ellos las fiestas las alquilaban los viernes y los sábados. Entonces como que nos dijeron, bueno, ya ahora empieza el calor, ya van a hacer las fiestas, ya no pueden tener el lugar. Así que bueno, no teníamos dónde ir y de repente, no me acuerdo cómo hicimos contacto con un hombre que a mi mamá le alquilaba el local. Ella tenía una carnicería y una pollería. Le alquilaba un local y el muchacho que mi mamá le vende el fondo de comercio justo quiebra, vamos a decir él, porque no llevó bien el comercio, y le dejaba el local vacío y él nos los alquilaba por, no sé, 6.000 pesos, ponele, me acuerdo, era súper económico, y nos dejaba el local.
Así que empezamos a meter, algunos hermanos ya empezaron a salir de la iglesia, ya empezaron a ver que no había quórum en la otra iglesia, entonces más hermanos empezaban a salir y se empezaban a sumar al proyecto. Bueno, ahí nos pusimos todos a armar el salón. Bueno, la verdad lo logramos dejar muy lindo. Y bueno, duró un tiempo breve. Me acuerdo que estábamos contentos, pensamos que íbamos a quedar ahí. Habíamos conseguido un aire acondicionado muy bueno de 6.000 calorías, que iba a dar para el local, re bien. Lo pusimos y empezó la pandemia. No lo pudimos ni estrenar. Y me acuerdo que eso fue un golpe muy duro porque pensamos que, claro, empieza la pandemia, no nos podíamos juntar. El proyecto apenas era proyecto, estábamos cada 15 días. Y bueno, ya no podían venir más de allá, nosotros ya no podíamos hacer, el local lo terminamos perdiendo. Y yo pensaba que bueno, que esto iba a ser un problemón, ¿viste? No sabía cómo iba a seguir. Pero la verdad fue increíble cómo Dios obró para que a partir de la pandemia se acelerara el proyecto un montón. ¿Por qué? Porque al hacerlo por Zoom se decidió hacerlo todos los domingos. Y así estuvimos un año y pico, no sé cuánto había durado la pandemia hasta que se abrió. Y cuando se abrió dijimos, bueno, ahora no podemos empezar cada 15 días porque ya venimos hace un año y pico haciendo todos los domingos. Bueno, en ese momento Mati no podía venir todos los domingos, se suma Santi. Santi Chica también está acá con nosotros ahora. Entonces entre los dos se turnaban y cada 15 días venía uno. Entonces lográbamos así estar todos los domingos, pero esta vez sin lugar físico, no teníamos un lugar donde estar. Entonces nos congregábamos en las plazas. Normalmente la plaza de los bomberos, porque tenía tipo un anfiteatro, entonces podíamos usar los bancos ahí. En la plaza mismo hacíamos la predicación, cantábamos alguna canción, lo hacíamos ahí. Y me parece que ahí en esa transición alguna vez lo habremos hecho en la casa de mi mamá, viste, no me acuerdo. Bueno, pero después estuvimos varios domingos, días preciosos de sol tremendo, y para el próximo domingo anunciado lluvia. Ya era prácticamente que teníamos que cancelarla, ¿viste? No se iba a hacer. Y justo en la semana sale la biblioteca. Nos dan la biblioteca, que era un lugar en realidad que no era pago, nada. Simplemente nos daban el lugar, los domingos no lo usaba nadie. Y nos dieron el salón de la biblioteca para que lo usemos nosotros. Así que pudimos hacerlo ese domingo y ya estábamos en un lugar cerrado, que tenía calefacción, la verdad. No podíamos creer cómo el Señor iba... De repente parecía que todo se moría, se volvía para atrás, no podíamos reunir, lo que sea, y de repente, pum, salía algo, y de repente el local, y de repente días preciosos que lo podíamos hacer en las plazas, y de repente ya no se podía en la plaza, salió la biblioteca. Y llegó un momento, no me acuerdo si fuera para el verano, me parece que fue para la altura del verano, no me acuerdo bien, que ya en la biblioteca no podíamos más porque empezaban las clases. No, había terminado el verano, empezaban las clases, porque eso también ahí enseñan... Es un centro universitario también. Entonces ya empezaban las clases, no nos iban a dejar ocupar en los lugares. Y bueno, ahí estábamos, bueno, ¿y ahora qué hacemos de nuevo? Y ahí salió el local donde estamos hoy. La iglesia, que la verdad era un lugar espantoso. Realmente la parte de adelante donde empezamos a hacer las reuniones estaba dentro de todo viable. Tuvimos que pintarlo, hacer un montón de cosas. Pero la parte del salón que es hoy realmente era ladrillo a la vista, todo muy descuidado, muy abandonado. Y bueno, ahí por la gracia de Dios, muy económico nos lo alquilaron. Me acuerdo que empezamos pagando 12.000 pesos, es un local enorme, empezamos pagando 12.000 pesos, nos dejaron entrar. El hombre nos reconocía todas las remodelaciones que hacíamos, cada mejora, lata de pintura que comprábamos, cosas, nos reconocían del alquiler. Así que ahí fue avanzando todo lo que es estar en un lugar ya más certero, donde teníamos un alquiler que pagábamos, donde estábamos poniéndolo en condiciones, donde nos sentíamos que estábamos más estables. Empezamos de a poquito a hacer así cuando iba a ser la inauguración de la iglesia, porque ya venía la examinación de Mati de pastor. En febrero se inauguró la iglesia, que me acuerdo que fue precioso porque se hizo toda el curso de membresía vía Zoom con los hermanos de Carapachay. Y después cuando estuvimos acá fue el bautismo de todas las personas que se bautizaban entraban por bautismo. Y aparte, la primera cena del Señor después de, 4 años que no participábamos en una cena del Señor.
Así que fue un momento, la verdad, me acuerdo, fue re lindo, porque todos, la verdad, ya teníamos ganas de participar de la Cena del Señor, hacía mucho que no participábamos. Lo pudimos hacer como iglesia, todo el mismo grupo que había salido, creo que ya había algunos hermanos más que se habían sumado. Y ahí al poquito al mes tuvo la examinación Mati, y al tiempito ya se mudó para acá, y ahí ya arrancamos como iglesia. Y hasta el día de hoy ha avanzado un montón. Bueno, las oficinitas estas se han hecho después de ese periodo. Tuvimos la segunda membresía, en la segunda membresía entraron 11 miembros nuevos. Así que la verdad el Señor fue muy bueno. Realmente cómo fue llevando todo, cómo nos fue mostrando su cuidado también, ¿viste? Así que bueno, la verdad fue tremendo cómo fue obrando el Señor. Fue tremendo como siempre parecía que humanamente hablando se terminaba. Humanamente hablando no se podía seguir. Humanamente hablando ya se perdía el lugar. Ya no íbamos a poder reunirnos, ya esto. Y el Señor muy al filo los tenía, ¿viste? Como si nos estuviese diciendo, bueno, aprendan a confiar, ¿viste? Así que fue precioso. Así ha sido todo este proceso difícil. Pero la verdad que creo que fue un proceso muy necesario. Esto es importante porque con el ímpetu que quizá veníamos nosotros, si nosotros decíamos, bueno, vamos a hacer una iglesia nosotros, y lo hubiésemos arruinado enseguida, ¿viste? Creo que todo el proceso ayudó, toda esta espera, porque fueron como 4 años, todo esto que hablé, pasaron 4 años más o menos. Todo este proceso ayudó a que la mayoría de nosotros crezcamos en humildad. Realmente entremos en razón de la importancia de la iglesia, que era un concepto que yo no tenía, la relevancia que tenía la iglesia en mi vida, lo solemne que es la iglesia, y que no cualquiera puede ponerse al frente de una iglesia. Es importantísimo que haya una iglesia madura atrás de una fundación, ¿viste? Es precioso escuchar el testimonio de la iglesia y ver que el Señor estaba en cada detalle. Como nos contabas, proceso tras proceso, el Señor iba adelante y proveyendo todo a su tiempo. Y pensaba, ¿no?, que donde el Señor quiera plantar una iglesia, sí, no hay nada que lo detenga, porque Él es el dueño de su iglesia. Totalmente. Y recordaba a uno que otro viaje y me impactaba también ver no solo a ustedes, ahora hermanos de la costa, sino también a hermanos de Hurlingham, de Cava, de Campana. Y no sé, había que remodelar algo un día antes del culto. Venían y revocaban, pitaban. ¿Te acordás? ¿Te acordás lo que era eso? Sí. Paleando, haciendo de todo, sí, qué lindo. Gloria a Dios por el servicio de cada hermano. Y si vamos a nombrar, estoy seguro que no vamos a olvidar. Sí, no, creo que alguno. Yo me he restringido de dar nombres. Traté de no dar nombres en muchas ocasiones, porque es realmente triste quizá nombrar a una persona y no nombrar a otras, porque en realidad todos tuvieron que ver. Todos pusieron un esfuerzo muy grande, muy lindo por el Señor. Entonces capaz es medio injusto sentir que estás nombrando a este, al otro. Cuando te nombré las iglesias también casi me olvido la de Campana, y Campana también fue una iglesia que participó muchísimo, que colaboró muchísimo. Así que sí, es un garrón quizá nombrar, porque uno quisiera nombrarlos a todos, ¿viste? Pero siempre te vas a olvidar a alguien. Lo central es que todo servicio es para que su reino avance. Amén. ¿Y qué le dirías a iglesias o a otras congregaciones que tienen la oportunidad de fundar o plantar una iglesia? Vos que viviste todo ese proceso, ¿qué palabras de ánimo le podrías decir? Sí, mirá, yo creo que el primer factor o el primer impulso que tenemos realmente es pensar en que el fundar iglesias, el llevar la palabra del Señor, es la forma por excelencia en que glorificamos a Dios. Entonces yo creo que ese, más allá de un argumento que es más emocional quizás, el que puedo dar en base a cómo yo experimenté la fundación, yo creo que más que eso emocional, lo que va a poner un buen cimiento es entender que es la
la forma en la que más vamos a glorificar a Dios es cuando sufrimos para fundar una iglesia, para llevar el reino de Dios y extenderlo, ¿no? Que esa es la gran comisión. Realmente, no me acuerdo, creo que era MacArthur, que él decía, ¿cuál es la razón de la que estamos acá? Y él nombraba un montón de cosas, decía, bueno, para amarnos, claramente, acá es imperfecto, en el cielo va a ser perfecto. Así que no estamos acá principalmente para eso. Ni siquiera para amar a Dios, porque acá es imperfecto, en el cielo va a ser perfecto. Bueno, y conocer a Cristo, bueno, acá también es imperfecto la forma en que lo conocemos. Allá va a ser perfecto, lo vamos a conocer tal cual es Él. Y le decía, por la única razón que todavía Dios nos salva y nos deja en este mundo, es para que llevemos el Evangelio. Es para que fundemos más iglesias y el reino de Dios se expanda. Entonces, pienso que el mayor ánimo que tenemos que tener es ese. Pienso que la Gran Comisión se ha resumido demasiado. Gracias a Dios como iglesias por este grupo de iglesias, ¿no? Carapachay y todas las iglesias que nombrábamos recién, que tienen un buen concepto de la Gran Comisión, porque la Gran Comisión se ha resumido a predicar el Evangelio. A salir y predicar el Evangelio. Y bueno, si se convierte alguien, se convierte, ¿viste? Pero el fundamento de la Gran Comisión es hacer discípulos y enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado, dijo Jesús. Entonces, para hacer eso, realmente, después aprendemos por lo que resta del Nuevo Testamento, que eso se da en el contexto de una iglesia local. Por lo que la Gran Comisión en sí mismo es una exhortación a las iglesias a que funden más iglesias. Creo que no sé, pienso en Cristo, estuvo durante 3 años enseñando a 12 discípulos, y especialmente a 3. El apóstol Pedro estuvo en Éfeso 3 años para fundar Éfeso. No es que fue, predicó el Evangelio, se convirtieron algunos, me vuelvo a mi iglesia, voy allá, predico un poquito, se convierten algunos, me vuelvo. Sino que él se quedaba en un lugar, enseñaba, preparaba líderes, fundaba una iglesia para que esté sostenida sobre las Escrituras. Y de esa forma él entendía que glorificaba al Señor, al punto que llegó al final de su vida y dijo, bueno, he corrido la carrera de la fe y he llegado a la meta final, ¿no? Creo que el mayor ánimo está ahí, es que glorificamos a Dios realmente cuando lo hacemos. Y como te dije, un argumento quizá un poco más emocional, si se quiere, es que por lo menos desde cómo se dio la fundación acá, que fue ya con personas que ya estaban acá y no teníamos iglesia, realmente en la perspectiva de la importancia que tiene la iglesia, uno lo vive de una forma muy inmadura. Y yo lidiaba con muchos pensamientos de bueno, Dios nos abandonó. O sea, estamos acá, somos creyentes, la Biblia dice que Dios no ha desamparado al justo, que un montón de cosas, amén, uno quiere creerlas, pero estás acá en la práctica y vos sentís que Dios te dejó en el medio de la nada, ¿viste? Y es una sensación triste, equivocada, por supuesto, muy equivocada, pero es una sensación que obviamente uno va quizá teniendo. Y realmente yo me di cuenta que no he crecido tanto en mi vida espiritual, he desperdiciado años de mi vida cristiana por no estar en una iglesia sana. El crecimiento que yo veo y experimenté y veo en el grupo desde que estamos todos en una iglesia sana ha sido un cambio tremendo a estar en una mala iglesia o no estar en una iglesia. Entonces, de un aspecto emocional te puedo decir que si una iglesia ya formada sabe de un grupo de hermanos que está ahí desamparado, que no tienen pastor, que no tienen iglesia, presten mucha atención, porque son hermanos que posiblemente estén sufriendo, estén lidiando sufriendo en su propio matrimonio porque no tienen consejo dentro del matrimonio, están realmente como cristianos, nos hicimos realmente a los tumbos, ¿viste? A mí mi experiencia fue realmente fracasar infinita cantidad de veces, tropezar con las mismas cosas, saber que esto está mal pero no tener ni idea cómo salir. Entiendo lo que dice la escritura, pero no sé cómo implementarlo en la vida. Bueno, de repente estás en una iglesia con un pastor, con consejo pastoral, con alguien que te dice en la práctica cómo vivir el evangelio, que lo ves viviéndolo, tenés un ejemplo en medio de la iglesia. Es lo que realmente te llena, es ahí donde Dios envía dones dentro de la iglesia local para que nos edifiquemos unos a otros. No tenemos iglesia, estamos perdiendo un montón de la vida cristiana. Y hay un montón de hermanos que están en esa situación. Lleno. Acá en la costa sigue habiendo lugares donde nos vamos enterando. Ahora hace poquito apareció un hermano en Conesa,
Es un lugar muy, muy chiquito, pero ya estamos en contacto con él. Queremos replicar lo que han hecho con nosotros. La verdad que es difícil. Es fácil predicar el evangelio y decir, se convirtieron acá un par porque prediqué el evangelio y volver a tu iglesia y estar bien. Es difícil ir a un lugar, destinar recursos, destinar tu tiempo, sufrir por eso, hasta hacer todo eso y de repente capaz, no sé, se diluye todo y al final no se funda ninguna iglesia. Todo eso es frustrante, pero realmente es lo que Dios quiere que hagamos, ¿no? Y creo que tenemos que tener la meta puesta en Cristo, nuestra visión puesta en Cristo y saber que todo eso tiene recompensa. Ser fiel a Dios no tiene que ver con los resultados. Así uno haga todo eso y de repente resulta que nadie era creyente al final y bueno, se diluye todo. Bueno, el Señor dice, bueno, fiel, fuiste fiel, está bien, no importa. No se dio, no importa. Fuiste fiel y creo que eso es otra motivación, digamos, desde el lado nuestro, ¿no? De la perspectiva del que no tiene la iglesia, a veces es desesperante. Más cuando, como en mi caso, que yo fui a una iglesia sana, vi cómo se maneja una iglesia sana, es como que te desespera más, porque entendés lo que es una iglesia. Mientras estuve en la iglesia acá, la verdad, no tenía gran desesperación, porque la verdad, estar en la iglesia o no estar en la iglesia, ir a la iglesia era medio religioso ya, ¿viste? Porque sabías que en realidad no ibas a alimentarte de nada, no había nada para hacer en la iglesia. Pero cuando ves cómo es una iglesia sana, cómo termina el culto y todos los hermanos están animando, están alentándose en el evangelio, están hablándose, vos y yo lo necesito realmente, es otra vida, ¿viste? Cambia un montón. La verdad que creo que son dos cosas de ánimo, son la forma en que glorificamos a Dios de la mejor manera, en que más nos parecemos a Cristo buscando al que no tiene iglesia, que es la mayor necesidad. Ser luz también a los perdidos, ¿no? En lugares donde no hay. Pero ahí están nuestros hermanos ahí también, desamparados, ¿viste? Creo que eso tiene que ser un ánimo para nosotros. Tal cual. La confianza de ir y obedecer la gran comisión es que el Señor dijo de sí mismo, ¿no? Que toda autoridad me es dada. Sí. Como dice Sí. un ministerio, que a través de las misiones es que la iglesia local se vuelve una iglesia mundial. Totalmente. Así que gracias ese por tus palabras. Espero que el Señor también los use a ustedes acá en la costa y que también sea de ánimo para las iglesias que van a escuchar esta conversación. Y para ir terminando, me gustaría preguntarte, ¿qué es el Evangelio? Porque vos y yo no sabemos a qué oídos va a llegar esta charla. Si es una persona que está luchando con su fe o con la seguridad de salvación, o que no es un creyente. Claro. Que ahora al escuchar el Evangelio lo lleva a la persona de Cristo. Así que Ezequiel, ¿qué es el Evangelio? Mira, yo entiendo el Evangelio, creo que así lo transmite la Escritura, que es como es la mejor noticia por excelencia acerca de que Dios solucionó el mayor problema del hombre. La Biblia enseña que el mayor problema del hombre es el pecado, es la pecaminosidad que hay en nosotros, pero lamentablemente el concepto de pecado, la idea de pecado en nuestra sociedad ha sido muy trillada, ha sido redefinida, ha sido banalizado en el sentido de que hoy decimos, bueno, todos pecamos, o bueno, nadie es perfecto, o pensamos en el pecado quizá más como un concepto solamente religioso, de la religión, que algo que tenga que ver con la vida de todo ser humano. Y dejamos de ver el pecado como algo grave. El Evangelio es una buena y una excelente noticia, pero si entendés la principal mala noticia, digamos, en la que todo hombre está. Esa mala noticia es que todos hemos pecado. La Biblia define el pecado como infracción de la ley. Eso dice en primera de Juan 3, que el pecado es infracción de la ley. Bueno, ¿qué ley? La ley de Dios, ¿no? La ley que Dios ha dado para los hombres, la ley que Dios ha escrito en el corazón del hombre. Esa ley, cada vez que nosotros la quebrantamos, estamos pecando contra Dios. Es entender que el pecado, cuando uno infringe la ley de Dios, lo que está haciendo es odiar a Dios.
Porque vemos que hay esta diferencia entre que, bueno, yo hago esto, pero yo no odio a Dios. Las personas, ¿no? ¿Te ha pasado capaz? Cuando predicamos el Evangelio, nos pasa mucho que dice, bueno, yo no odio a Dios. Cuando vos si sos enemigo de Dios, no, pero yo a Dios no lo odio. Pero en realidad pasa por no entender del todo la ley de Dios. Porque no es que Dios, cuando hizo su ley, agarró las tablas y dijo, escribí ahí a ver qué se me ocurre, bueno, no hagan esto, no hagan aquello, como cosas sin fundamento. La ley de Dios tiene su fundamento en el carácter de Dios. Cuando Dios da un mandamiento es porque eso está arraigado a su carácter santo, a quién es Él. Entonces cuando yo quebranto una ley de Dios y estoy pecando, lo que estoy haciendo es despreciar el carácter de Dios. Me estoy poniendo en contra de Dios, como enemigo de Dios. Porque desprecio a Dios. Cuando yo amo la lascivia, estoy despreciando el carácter puro de Dios. Cuando amo la mentira o miento para sacar beneficios, estoy despreciando la veracidad de Dios, el carácter verdadero de Dios. Entonces todo mandato que hay en la Escritura está arraigado a un aspecto del carácter de Dios. Tal es así que el Señor dice en Juan, repetidas veces, que el amor a Dios es que guardemos sus mandamientos. Obedecer la ley es que vos estás amando a Dios, porque esa ley refleja quién Dios es. Y si vos amás obedecer la ley de Dios, estás amando el carácter de Dios y a Dios mismo. También tal es así que nosotros, la Biblia dice, ¿no?, que cuando nosotros más obedecemos la palabra, la ley de Dios, es que más nos estamos conformando al carácter de Dios, al carácter del Hijo de Dios. Porque esa ley muestra su carácter, refleja su carácter. Entonces cuando nosotros quebrantamos la ley, estamos odiando a la persona de Dios. Y eso es lo que tiene de grave el pecado, que hoy quizás se ha desdibujado tanto. Quizás por eso a mí no me gusta. Hay una forma que a veces se predica el Evangelio que parece como que le estás tratando de pescar un pecado a la otra persona, ¿viste? Bueno, ¿alguna vez mentiste? Bueno, no, te dicen. Bueno, no sé, ¿alguna vez miraste a una mujer para codiciarla? Bueno, sí. Ah, ¿viste? Pecaste. Y por ese pecado estás condenado. Y es como que le estás tratando de buscar una cosita ahí, ¿viste? Y como que la persona dice, bueno, pero si no me pescaste ninguna y por una que me agarraste se va a enojar tanto Dios. Y parecería como desproporcionado. Pero si uno entiende que el real problema es que estás viviendo de espalda a Dios. No es tanto el problema si alguna vez mentiste. Todo eso es consecuencia de que estás viviendo de espalda a tu Creador. Estás viviendo de una forma en que vos te crees tu propio Dios. Y ya hay un Dios. Y ese lugar es de Él. Entonces, por eso quizás no me gusta tanto eso de tratar de pescar un pecado para ahí decir, pecaste, listo, por esto estás condenado, así que necesitas el Evangelio. Yo prefiero tratar de hacer entender a la persona que esta vida que está llevando enfocado en sí mismo, que lo lleva a todos los otros pecados, que sé que tiene, por más que diga que no, nosotros sabemos que lo tiene porque tiene un corazón caído. Es lo que dice la Escritura. Todo el que escuche esto el día de mañana puede creerse bueno si hay alguien más, pero en su corazón sabe todas las cosas, todas las veces que está transgrediendo su conciencia. Todas las veces que está mintiendo quizá para sacar un beneficio, todas las veces que está pecando con la lujuria, todas las veces que está haciendo todas esas cosas, lo que tiene que saber y entender es que todo eso refleja su odio por Dios. Y el problema mayor con todo esto es que la Biblia dice que todos, absolutamente todos los hombres, han nacido con una naturaleza corrupta. O sea que esto aplica a cualquier persona que el día de mañana pueda escuchar este audio. Toda persona que escuche este audio nació y vino al mundo con una naturaleza corrupta, con una naturaleza que odia a Dios y con una naturaleza que tiende a complacerse en el pecado. Y el problema con eso es que Dios determinó, según Hebreos 9:27, determinó un día en el que va a hacer un juicio y va a juzgar a todos los hombres. Está determinado para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, dice Hebreos 9:27. Entonces va a haber un día que Dios va a juzgar. Y en ese contexto a mí me gusta mucho una analogía que usa Paul Washer de un juicio, donde dice, bueno, acá viene una persona que ha quebrantado la ley, ha hecho delitos, ha hecho un montón de cosas, y acá está el juez, y de repente el juez tiene que juzgar esos delitos. Bueno, hay dos opciones: o que el juez haga lo que tiene que hacer, que es condenarlo y darle la pena que se merece, o que el juez, como muchos ven a Dios, que bueno, Dios tiene que perdonar, dice, bueno, está bien, tranquilo, no pasa nada, asesinaste, sí, engañaste a tu mujer, sí,
has mentido un montón de veces, sí, todo eso es real, todos esos pecados los has cometido, pero bueno, yo soy perdonador, así que tus asesinatos no importan, todo lo que has hecho no importa. O sea, lo primero que vemos ahí, que diríamos todos, que es un juez corrupto. Cosa que no es imposible de aplicar a Dios. Corrupción. Y que Él es un juez corrupto, Él no es un juez corrupto. Y hay un caso tremendo, quizá no lo nombro por las dudas, pero hace poco había un caso tremendo de una pareja de mujeres que maltrató a un niño, lo torturó, lo abusó, hasta que lo mataron. Y el padre de ese niño llevó a juicio a las dos mujeres, ¿no? Entonces imagínense que en ese juicio las mujeres, como dijeron, no quisimos. Hicimos todo eso, toda la evidencia, está en la autopsia, sale todas las torturas que le hicieron al niño de 5 años. Bueno, pero no quisimos, estamos arrepentidos. Y que el juez diga, bueno, sí, las veo arrepentidas, tienen razón. Vayan tranquilas, acá no pasó nada. ¿Qué va a pensar ese padre? Va a pensar que es el juez más corrupto de la historia, lo va a querer matar. Eso no puede aplicar a Dios claramente. Dios tiene que juzgar eso y tiene que condenarlo. Pero ahora supongamos que en ese contexto de juicio, porque en ese contexto el juez, vamos a decir, es más imparcial, vamos a decir así. No está afectado directamente por la situación en los juicios normales. Bueno, ahora supongamos que en ese juicio el juez es el padre del niño. El mismo padre del niño que fue abusado es el juez. Bueno, pensemos cómo le va a ir a esas dos personas. Claramente están al horno. No va a haber forma de que ese juez los perdone, porque hicieron pecados directamente contra él. Bueno, realmente el problema es que ese es el contexto en el cual nosotros estamos. Todos nuestros pecados son contra el juez que nos va a juzgar. Cada vez que nosotros pecamos, y lo hacemos a diario, estamos pecando contra el Dios que nos va a juzgar una vez que nosotros partamos de esta vida, que va a juzgar nuestra vida. Entonces, este juez no puede perdonarnos. Y ese es el gran problema que tenemos. Pero ahora supongamos que en ese juicio, este juez agarra y dice, bueno, yo tengo compasión de ustedes. ¿Está bien? Ustedes sí pecaron, ustedes tienen que ser condenados. No hay salida, tienen que ser condenados porque son corruptos, por todo lo que hicieron. Pero yo tengo compasión de ustedes. Pero no puedo perdonarlos así nomás. Así que este juez dice, bueno, voy a cubrir sus pecados, sus faltas. Traigan a mi hijo, a mi único hijo. Y si los pone en el medio del estrado, y dice, este es el castigo que ustedes se merecen, pero yo lo voy a cargar sobre mi hijo. Y dice, bueno, llama a los verdugos, y dice, bueno, ahora golpeen a mi hijo, torturen a mi hijo hasta matarlo. Esa es la pena que ustedes se merecían, pero yo lo voy a cargar sobre él, para poder perdonarlos a ustedes. Entonces, los verdugos vienen, empiezan a golpear al hijo del juez, lo golpean, lo torturan, hasta que él muere desangrado, está toda la sangre ahí. Ahora nosotros, que estamos en la posición de esas personas que están siendo juzgadas y las cuales Dios ha tenido compasión, tenemos claramente dos opciones, dice la Biblia. Podemos caer de rodillas, saber que no lo merecíamos, agradecer a este juez su misericordia, su amor, y entonces poder aceptar este perdón que el juez nos da. Esa sería una opción. Y por supuesto después tenemos la otra opción, que es levantarnos de ahí, pisar la sangre del hijo, pasar por encima del hijo sin que nos importe, y darle la espalda al juez y simplemente irnos. Entonces, al primero Dios promete darle vida eterna, no solamente perdonarlo, sino adoptarlo, hacerlo su propio hijo y dar todas las bendiciones que tiene para sus hijos. Eso es lo que promete Dios, vida eterna al que cree en este sacrificio. Pero por otro lado, al segundo, Dios le promete todo lo contrario. Y no solamente le promete el castigo que corresponde por sus pecados, sino también hay una promesa en Hebreos 10, que lo voy a pasar a leer. Dice así. Dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, este pecar voluntariamente es rechazar
este perdón que está otorgando Dios al pecador, lo conocés, lo entendés y lo rechazás. Dice, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Lo que está diciendo es que si uno entiende el Evangelio y lo conoce y simplemente lo rechaza, es como si Dios dijera, te animaste a pisotear a mi hijo, por más que yo sacrifiqué a mi hijo por vos. Es como si Dios dijera, bueno, a este déjamelo a mí. Es algo impresionante. Y saliendo de esta analogía del juez, hay algo muy lindo que creo que a veces en el Evangelio no lo incluimos, y es algo importante, que Cristo no solo murió por nosotros, ¿no? O sea, también sabemos que Él resucitó, pero Él no solo murió por nosotros, sino que Él vivió para nosotros. Porque si Él hubiese tenido que morir, lo más lógico hubiese sido que Cristo venga en una persona a los 30 años, hace su ministerio, paga los pecados en la cruz y suficiente, ¿no? Pero Cristo nació de una virgen. Dios, la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre, nació, fue un bebé indefenso, fue un niño, fue un adolescente, si se quiere, creció toda su vida, fue tentado, vivió como nosotros, pero dice la Biblia, completamente sin pecado. Toda esa vida, el Dios eterno que se despojó de su gloria para hacerse hombre y venir a padecer, a tener necesidades que nunca había tenido, a sufrir tentaciones que nunca había tenido, no pecaminosas, sino de tentaciones referentes a deseos naturales del cuerpo, como la comida. Cuando Satanás lo tienta con el alimento, él hacía 40 días que no comía. La tentación a comer era tremenda, no es pecado, pero claramente sufrió la tentación muy fuerte, más fuerte de la que cualquiera de nosotros soportaría. Pero él lo soportó todo sin pecado. Bueno, ¿para qué hizo una vida perfecta y murió como un pecador cargando nuestros pecados? Porque el Evangelio es la verdad que cuando nosotros nos arrepentimos y ponemos la fe en el sacrificio del Hijo de Dios que hizo por nosotros en la cruz, Él no solo paga nuestros pecados, sino como que lleva nuestra vida pecaminosa en la cruz y Dios el Padre lo tortura y arroja su ira sobre Él, sino que la vida perfecta de Cristo, cuando nosotros ponemos nuestra fe en Él, pasa a estar a nuestra cuenta. O sea, Dios nos empieza a ver a nosotros y es por esa razón que podemos entrar a la presencia de Dios, porque nada que tenga pecado va a entrar a su presencia. Y para poder entrar al cielo necesitamos no haber pecado nunca, ser perfectos. Bueno, el único que ganó ese mérito es Jesucristo. Él vivió desde que nació hasta que murió de forma perfecta. Fue la única persona que tiene a su cuenta su propia justicia y que se ganó la entrada al cielo, podríamos decir. Bueno, pero él no usó esa carta para entrar al cielo, vamos a decir así. Esa carta la usó para dársela a todo el que cree y pone su fe en Cristo, llevando sus pecados y dándole su justicia perfecta. Es por eso que Cristo resucitó al tercer día, demostrando que Él no había pecado. El Padre lo resucita, vamos a decir, como una aprobación de toda su obra, de todo su sacrificio. Y hoy Él está vivo, pensando en la analogía que habíamos dicho del juicio donde el Hijo muere. Pienso que esta persona que cayó de rodillas, agradecido por la misericordia del juez, ¿cuánto desearía esa persona poder agradecer al que murió por él? ¿No? Poder decirle gracias, pero está muerto. No es el caso con Jesucristo, claramente. Jesús resucitó y hoy podemos vivir para Él, ¿no? Hoy podemos agradecerle, podemos conocerlo a través de la Biblia, podemos vivirlo a través de la iglesia. Y creo que si cayéramos en la realidad y lo sacáramos un poco de lo abstracto, estaríamos cada día más impresionados con el Evangelio, ¿no? Nos cuesta a veces verlo porque no es algo que lo creemos por fe, está en la Escritura, pero no es que pasó todo ante nuestros ojos, ¿no? Pero creo que en la medida en que más el Señor nos santifica y nos hace entender estas verdades es que más
anhelamos vivir para Dios. Esto estoy pensando quizá en las personas que están luchando con ciertas cosas, que son creyentes y están luchando. Creo que meditar en estas verdades del Evangelio los van a ayudar, los van a impulsar, como dice 2 Corintios 5, que el amor de Cristo nos impulsa, sabiendo esto, que si uno murió por todos, que Cristo murió por nosotros, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces eso es un impulso tremendo para la vida cristiana, y para todo el que escuche y no sea creyente, tiene que saber que va a haber un juicio, va a afrontar un juicio después de su vida, donde va a ser condenado, ya está condenado, porque sus obras son pecaminosas ante la ley de Dios, demuestran odio hacia Dios. Él va a ser el juez que se va a cruzar, pero Él dio a su Hijo el sacrificio para que si esa persona se arrepiente y cree en el sacrificio de Cristo a su favor, a poder adoptarlo como hijo libremente, porque esa persona, al tener la justicia de Cristo, puede acceder a Dios libremente, porque en su cuenta, vamos a decir, no tiene pecado, está limpio, y puede tener exactamente la misma comunión que el Hijo de Dios tuvo con el Padre mientras estuvo en este mundo. Es la misma comunión que nos permite tener con Dios el Padre. Amén, así es. Damos gracias a Dios por el glorioso mensaje del Evangelio. Y si escuchaste este mensaje, te rogamos, junto con Ezequiel, que corras a Cristo en arrepentimiento y fe. Amén. Y pongas tu esperanza en Él, sabiendo que Él es el único camino, la verdad y la vida, y que nadie puede ir al Padre si no es por medio de Él. Así es. Amén. Así que gracias, Ezequiel, por este tiempo, y que el Señor continúe usando tu vida, la de los hermanos de la iglesia y del pastor Matías Albacini, Así para es. la gloria de Dios. Bueno, Josu, también gracias a vos. La verdad es re lindo este proyecto que estás encarando. Espero realmente, y va a ser un motivo de oración, que Dios use esta iniciativa para también llegar a muchas personas, también a través de las redes, a través de internet, que es algo que Dios está realmente usando un montón. Se ve claramente, lo ha hecho con todos nosotros. Así que Dios puede también usar esto para animar tanto a fundaciones de iglesia como para también expandir el Evangelio. A full, brother, que así sea. Espero que te haya sido de bendición esta conversación. Hasta pronto.